Bueno, el sumario para efectos de la charla de hoy va a constar de cuatro segmentos. El primero de ellos es pues revisar un poco algunos antecedentes que nos dan pie para entender un poco la incorporación de estas normas en el Código Procesal Agrario a efectos de buscar un equilibrio entre las partes y por supuesto también garantizar un sistema de administración de justicia inclusivo y efectivo para las personas. También vamos a revisar como segundo punto una norma en particular que es la que da pie para poder aplicar bueno, toda esta serie de principios y deberes y derechos de las partes en el proceso, que está referida a la integración efectiva al proceso y la especialización de los servicios para estas personas en condición de vulnerabilidad. Entonces vamos a analizar un poco estos conceptos para darle también una clara visión a lo que establece el código a partir de todas esas normas que incorporan estas reglas o principios. Como tercer punto, vamos a explorar ahora sí cuáles son esas normas del Código Procesal Agrario vinculadas a grupos vulnerables. Yo pude identificar algunas, probablemente hayan más, pero yo creo que al menos las que vamos a revisar ahorita son importantes porque son normas muy generales, pero que son de suma importancia que todas las personas sepamos para efectos de al menos darle una aplicación al código con este efecto o esta visión de incorporación de las partes al proceso. Y por último, estaríamos ya realizando una serie de reflexiones finales eh, con respecto a esta temática. Mm, Tal vez si pasamos a la siguiente. Bueno, dentro de lo que son los antecedentes con respecto a este derecho que las partes tienen desde ya, pero se materializa en una norma del Código Procesal Agrario y es la incorporación y la inclusión al proceso, podemos tener algunos elementos o factores que han dado origen principalmente a todo este desarrollo de derechos de las partes y la humanización del proceso. Bueno, podemos citar como algunos antecedentes la evolución que han tenido los derechos humanos desde lo que es la ratificación en declaraciones, en pronunciamientos por parte de tribunales internacionales vinculados a esta materia, que nos han dado principalmente toda una serie de insumos bastante importante para tomar en cuenta lo interno del país con respecto a la forma en que debe de garantizarse la efectividad de los derechos humanos y la incidencia que éstas tienen también en el proceso y en el sistema de administración de justicia. Podemos citar la Convención Americana de Derechos Humanos, pero podemos citar también normativa internacional especial para ciertas poblaciones, por ejemplo, indígenas, poblaciones vinculadas a lo que son personas adultas mayores, personas del ámbito rural, en donde se ha establecido toda una serie de instrumentos muy valiosos que nosotros hemos tenido la oportunidad inclusive de aplicar en algunos casos vinculados a estos grupos poblacionales para dar efectividad precisamente a lo que son los derechos humanos de estas personas. Otro aspecto importante también es la humanización del proceso. Yo creo que cualquier persona que ejerza el cargo de juez o jueza debe mostrarse sensible ante la situación o el conflicto de las partes. ¿Para qué? Para poder darle un abordaje integral desde el punto de vista normativo, pero también desde el punto de vista humano para garantizar efectivamente una resolución al caso apegado completamente también al derecho. Sin embargo, también podría ser un elemento importante aplicar medidas alternas que garanticen también la humanización del proceso, devolviéndole a las partes precisamente la forma en que ellos podrían o ellas podrían también solucionar sus procesos. Además, la humanización del proceso busca precisamente esa sensibilización y en materia agraria yo creo que nosotros hemos visto de cerca completamente este elemento de humanización del proceso, especialmente cuando hacemos traslados al lugar de los hechos, hacemos inspecciones oculares, intervenimos en toda esta actividad probatoria y también ese acercamiento que tienen las partes con el juzgado, en este caso con el juez, con la jueza, con abogados y con personal técnico que nos apoya en cada una de estas diligencias. Yo creo que esto ha garantizado esa humanización del proceso precisamente para que las partes se sientan, bueno, escuchadas en el sitio y de esa forma
poder nosotros aplicar todos aquellos principios, todas aquellas normas, reglas que permitan efectivamente esta garantía de humanización del proceso. También la ley de la jurisdicción agraria, bueno, es una ley que en este momento está vigente y que data desde 1982. Si uno, bueno, lee esta ley, pese a que es una ley ya de hace varias décadas, me parece que fue una ley pensada principalmente en garantizar esa humanización del proceso a través de algunos principios que fueron incorporados en este, como el principio de oficiosidad, en donde se busca principalmente que el tribunal o el juez o la jueza promueva la prosecución del proceso a efecto siempre de garantizar su pronta resolución. También otros principios como el de gratuidad, el cual incorporó en el artículo 25 la defensa pública gratuita para personas de escasos recursos y que pudieran ejercer de esa forma su defensa técnica. Esa fue otra forma también que la ley de la jurisdicción agraria procuró poder garantizar esa inclusión de este grupo vulnerable al proceso. También podríamos citar algunos principios claves como el de itinerancia, en donde se establece, bueno, pues el deber del tribunal o del juzgado de desplazarse al sitio y realizar la audiencia en ese lugar a efectos de garantizar, bueno, algunos otros principios importantes como el de la inmediación de la prueba, el de economía procesal y de esa forma también brindar ese acercamiento. Entonces, en términos generales, la ley de la jurisdicción agraria a mí me parece que fue una ley pensada precisamente en humanizar el proceso agrario y a partir de ahí el Tribunal Agrario y también la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia han emitido resoluciones y precedentes muy valiosos y muy importantes que han dado pie precisamente para garantizar este acercamiento o este equilibrio de las partes en el proceso, la humanización de este a través de diferentes resoluciones importantes. Por ejemplo, en materia indígena, el Tribunal Agrario ya ha emitido una serie de pronunciamientos importantes con respecto, por ejemplo, a pruebas de peritajes culturales y los puntos, al menos generales, que debería abordar una prueba de estas sin que ello implique que no se puedan abordar otros temas. También el Tribunal Agrario, bueno, ha visualizado también la importancia de la práctica de la prueba de reconocimiento judicial y el acercamiento del tribunal al lugar de los hechos y de esa forma también visualizar un poco el contexto de la aplicación de la ley agraria o la ley procesal agraria también en el sitio, que reitero, esto es muy, muy importante y estos precedentes del tribunal también han servido de muchos insumos incluso para normarlos ahora a partir del Código Procesal Agrario, que es importante porque ya se convierte en precedentes, ya en normas concretas, brindando por supuesto también una importante seguridad jurídica. Y no podemos dejar también de lado lo que son las políticas institucionales que el mismo Poder Judicial ha venido adoptando desde hace ya muchos años atrás, precisamente para garantizar el acceso a la justicia, la humanización del proceso, la inclusión y la incorporación de grupos vulnerables. Podemos citar algunas de estas como las 100 reglas de Brasilia, que ya ahorita más adelante vamos a comentar tal vez con un poquito más de detalle, pero también existen otras políticas a otras poblaciones que normalmente son las que nosotros tenemos en la jurisdicción agraria, por ejemplo, personas adultas mayores, personas, mujeres en el ámbito rural y personas afrodescendientes, solo por mencionar algunas que es parte de los grupos poblacionales que nosotros debemos de atender en su mayoría en los conflictos agrarios que llegan a estrados judiciales. Don Fausto, la siguiente, por favor. Entonces, a partir de todos estos antecedentes sobre la importancia de humanizar el proceso, de darle un rostro al conflicto y no solamente ver, pues en el caso nuestro, un memorial electrónico, un expediente electrónico, sabemos que detrás de estos procesos existen personas esperando una respuesta al sistema de administración de justicia y cualquier juez o jueza, indistintamente la materia, tiene ese deber y ese compromiso de brindar una transformación al sistema de administración de justicia a través de una resolución de los casos y que sea una resolución que busque lo que es la resolución integral del problema de las partes y la efectividad de sus derechos. Entonces, ¿cómo podemos
materializar esta integración efectiva al proceso y la especialización de servicios en el Código Procesal Agrario. Don Fausto, tal vez si me pasa la siguiente. El Código Procesal Agrario, a partir del artículo 49, establece algunos derechos de las partes e intervinientes en el proceso, pero en particular el inciso 8 de esta norma establece que debe garantizarse estos derechos cuando se trate de personas en condición de vulnerabilidad. Es decir, tenemos acá un primer supuesto de la norma agraria para garantizar, bueno, la integración efectiva al proceso y la especialización de los servicios acorde con sus requerimientos. Aquí tenemos tres situaciones importantes que nos dan al menos una guía para poder aplicar las normas agrarias en materia procesal, precisamente para garantizar este derecho que, como reitero, se materializa ya en una norma de carácter procesal que va a tener una incidencia en la aplicación del resto de institutos procesales en esta materia. Entonces, ¿cómo podemos descifrar un poco los supuestos normativos de esta norma? Primero, debemos de respondernos quiénes son personas en condición de vulnerabilidad. Tal vez si la siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. El artículo 1 de las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad define a una persona en condición de vulnerabilidad como, bueno, una persona o grupo de personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad cuando su capacidad para prevenir, resistir o sobreponerse a un impacto que le sitúe en situación de riesgo no está desarrollada o se encuentra limitada por circunstancias diversas para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. A partir de ese concepto, entonces, nosotros podemos entender que las personas que tienen una restricción al sistema o al acceso a la justicia o al sistema de administración de justicia por alguna condición de las cuales ya vamos a ver ahorita, esas merecen al menos que el sistema les genere un equilibrio de naturaleza procesal para poder intervenir dentro del proceso y que sus derechos sean completamente efectivos y materializados a lo largo de todo el proceso, desde que inicia la demanda hasta inclusive se dicta sentencia y se llega a la fase de ejecución. El siguiente. Entonces, ¿cuáles podrían ser causas que generen una condición de vulnerabilidad en las personas? Bueno, las mismas reglas de Brasilia, en este mismo artículo, nos da algunas de estas para nosotros tomar en consideración al momento de aplicar normas de este tipo a grupos o personas en estas condiciones. Por ejemplo, la edad es una de estas causas que derivan a que una persona pueda considerarse en condición de vulnerabilidad. En este escenario, bueno, podríamos mencionar a las personas adultas mayores y reitero, en materia agraria, nuestro circulante, bueno, no manejo un dato estadístico preciso, pero podría asegurar que el circulante de los conflictos agrarios está como partes intervinientes personas adultas mayores. También podríamos citar niños y niñas, lo que pasa es que no es lo usual en esta materia. También, bueno, la discapacidad que pueda tener una persona también es importante para tomarla en consideración para una causa de vulnerabilidad. Es decir, desde una persona que no pueda, por ejemplo, caminar, no pueda escuchar o no pueda ver, podrían ser algunas causas que el juez o la jueza en esta materia debería de tomar en cuenta al momento de poder resolver una situación. Por ejemplo, un acuerdo conciliatorio en donde intervenga una persona que no escuche bien. Entonces, si esta persona pues no escucha bien, yo creo que ahí habría que tomar una acción afirmativa por parte del tribunal para garantizar que esta persona, bueno, entendió y comprendió el alcance de este acuerdo conciliatorio. Inclusive hay algunos fallos por parte del Tribunal Agrario en donde se han anulado este tipo de acuerdos porque se ha considerado, se ha dado una vulneración a esta persona que no podía escuchar y que no pudo comprender los alcances de ese acuerdo conciliatorio. O también podríamos tomarlo en cuenta
para personas testigos también que no puedan al menos escuchar bien o no puedan, por ejemplo, ver, que podrían ser algunas situaciones que nos ocurre normalmente en el sitio. También, bueno, la pertenencia a comunidades indígenas. En el caso nuestro tenemos, bueno, una comunidad indígena o varias comunidades indígenas o territorios indígenas a nivel nacional. Principalmente están concentrados en la zona sur del país, pero también tenemos en la zona central y en la zona norte y en otras. Pero estas poblaciones indígenas han sido consideradas también como una causa de vulnerabilidad, principalmente por las situaciones que a lo largo de su historia y que principalmente han sido muy marginadas y que afortunadamente el Estado y el sistema de administración de justicia ha venido a reivindicar a estas poblaciones en los derechos y en el caso del sistema judicial a través de acciones bastante afirmativas como políticas institucionales, reglas para la tramitación de conflictos vinculados a estas poblaciones. También podrían ser otras diversidades étnicas, culturales, y acá podemos citar el caso de personas también afrodescendientes que se han visto también en la misma situación de las personas indígenas y que la misma institución ya ha venido también estableciendo políticas claras y afirmativas para la incorporación de estos sectores también de la población. También personas que se encuentran en condición de refugio y desplazamiento interno, en donde, bueno, a través de instrumentos internacionales se han establecido muchas causas que se dan a través de lo que es el desplazamiento interno y las condiciones de refugio, que van desde razones políticas, también hasta de razones climáticas, ahora que ha sido uno de los aspectos donde se ha venido ampliando estas dificultades y que generan principalmente movimientos migratorios internos y externos también. En el caso, bueno, pues estas situaciones las hemos visto también incluso con personas indígenas, quienes bueno, tienen un tránsito desde Panamá a Costa Rica, principalmente por actividades agrícolas que se desarrollan en diferentes épocas y en diferentes partes del país. Seguimos, don Fausto, las siguientes. También, bueno, las condiciones de pobreza. De hecho, si nosotros analizamos el artículo 25 actual de la Ley de la Jurisdicción Agraria, bueno, se crea la defensa pública gratuita para personas, en el caso de recursos económicos, que ha sido un elemento importante también para tomar en cuenta a la hora de la asignación de la defensa pública gratuita y que ocurre mucho en las intervenciones de personas en los procesos agrarios que se encuentran en estas condiciones extremas también. Siguiente. La orientación sexual también ha sido una causa de vulnerabilidad de acuerdo a las 100 reglas de Brasilia que deben de ser tomadas en cuenta en el proceso agrario y de hecho particularmente en el caso, por ejemplo, también de mujeres del sector rural que se han visto también históricamente muy golpeadas y muy lastimadas a nivel de sus derechos fundamentales, constitucionales. Bueno, a mí me parece que la visión también que ha tenido el sistema de administración de justicia, principalmente en resoluciones judiciales, emitiendo bueno, una perspectiva de género importante también para ser tomada en cuenta a la hora de emitir un fallo donde se participa una mujer en condición de vulnerabilidad. Hemos visto algunos precedentes importantes también emitidos por el Tribunal Agrario, donde se ha determinado incluso asuntos vinculados a violencia de carácter patrimonial en la distribución de bienes inmuebles o inmuebles entre familiares y donde el tribunal también ya ha emitido al menos resoluciones importantes para garantizar esa perspectiva de género en la aplicación de grupos también vulnerables como lo son las mujeres en el país. Continuamos. Y bueno, también la privación de libertad, que no es, al menos tampoco lo recurrente en materia agraria, pero sí hemos tenido intervenciones de personas que se encuentran en privación de libertad y a partir de ahí, bueno, el juzgado o los juzgados deben de adoptar todas las medidas también para garantizar que esas personas puedan participar en el proceso y que no haya una vulneración de sus derechos. Ahora bien, con respecto al otro supuesto de la norma, porque ya analizamos un poco el de condición de vulnerabilidad, el otro supuesto es la integración efectiva del proceso. Y bueno, ¿qué quiere decir la integración efectiva del proceso? Aquí podemos vincularlos con diversos ejes que son muy conocidos, pero que son importantes resaltarlos en la tarde de hoy.
y es con respecto, bueno, al acceso a la justicia, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha establecido que todas las personas tienen un acceso, un derecho de acceso a la justicia y que los estados deben garantizar este acceso a la justicia brindando al menos una apertura al sistema sin generar obstáculos odiosos que impidan a estas personas el acceso al sistema de administración de justicia. Eso también tiene regulación a nivel constitucional y la Sala Constitucional de nuestro país también ha desarrollado mucho todo este derecho de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva, que están muy de la mano y que en materia agraria también lo hemos visto aplicables en todas las etapas del proceso y particularmente en medidas cautelares. También el debido proceso, que lo que busca es establecer reglas que integran todas estas garantías constitucionales del debido proceso, desde lo que es el derecho a ser enjuiciado por un tribunal o un juzgado imparcial, objetivo, desde lo que es el derecho a ser escuchado, a ofrecer prueba, a tener una defensa técnica, a recurrir a las resoluciones judiciales, entre otros, y bueno, también los derechos humanos que ya hicimos mención anteriormente. Continuamos. Entonces, bueno, si nosotros leemos lo que son las reglas de Brasilia, también hay un capítulo en particular que habla sobre el efectivo acceso a la justicia para la defensa de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad. De hecho, se establecen una serie de reglas que deben de ser aplicadas a nivel también institucional y que son tomadas en cuenta desde el punto de vista también procesal. Por ejemplo, está el tema de la cultura jurídica, que lo que propicia es que las instituciones divulguen y pongan en conocimiento a las personas sobre sus derechos, sobre los sistemas o los servicios que brinda el sistema de administración de justicia y también reglas vinculadas a la capacitación y a la sensibilización a la población judicial que atiende a todas estas personas. También se establece otro aspecto importante y es relacionado a la asistencia legal y gratuita. En el caso de materia agraria, actualmente con la ley de la jurisdicción agraria tenemos ese servicio gratuito y con el Código Procesal Agrario se mantiene. Entonces, esto también es otra forma de garantizar esta efectividad del sistema y brindar el acceso a la justicia. También el derecho a personas, el derecho de las personas a contar con intérpretes o traductores que está estipulado en estas reglas y que en el Código Procesal Agrario ahorita vamos a ver la forma también en que lo regula, la revisión de procedimientos y los requisitos procesales como forma de facilitar el acceso a la justicia. Yo ya mencionaba que el Poder Judicial desde hace ya algunos años atrás ha venido trabajando en políticas para poder incorporar y poder garantizar reglas precisas a la aplicación de estas a poblaciones indígenas. De hecho, podemos mencionar lo que son poblaciones indígenas, en donde existe una política institucional o unas reglas institucionales y se está desarrollando en este momento una política importante sobre esta comunidad. Y de esta forma, entonces, por ejemplo, dentro de estas reglas están no señalar, bueno, no hacer señalamientos tempranos, tomando en cuenta el traslado que podrían hacer estas poblaciones indígenas cuando se hagan diligencias de audiencias judiciales que se hagan en el sitio para garantizar, bueno, esta efectividad, aunque en el caso de materia agraria ya es una disposición que aplica a a las causas, pero estas reglas en particular lo hacen para poblaciones indígenas y son de acatamiento también para otras jurisdicciones. También, bueno, el brindar acceso, como por ejemplo viáticos, pagos de alimentación también a grupos vulnerables para garantizar precisamente también esa inclusión al proceso. También el sistema o las reglas establecen que deben de tomarse medidas de organización y gestión judicial en los despachos para garantizar principalmente la respuesta oportuna de los conflictos que se están viendo o conociendo por parte de los diferentes despachos y que estas medidas de organización y gestión judicial propicien precisamente también el acceso a la justicia y el principio constitucional también de justicia pronta y cumplida. También las reglas establecen la aplicación de medios alternativos de resolución del conflicto. De hecho, estos medios alternativos de resolución de conflictos es un derecho constitucional que está regulado a partir del artículo 43 de la Constitución Política. Y aunque la norma establece el arbitraje
o menciona el arbitraje, la Sala Constitucional ya ha analizado esta norma y ha establecido que no solamente el arbitraje podría reducirse como un medio alternativo de resolución de conflicto con rango constitucional, sino también ahí se incorporan otros como por ejemplo la conciliación, la transacción y bueno, aquellas otras formas que podrían garantizar una medida o un medio alterno de resolución de conflictos. Entonces, es otra regla que tiene incluso una base constitucional a partir de la letra del artículo 43. Ahora sí, el Código Procesal Agrario, como ya yo mencioné al inicio, tiene unas normas de inclusión e integración de las partes al proceso. Yo ubiqué algunas que son las que se pueden observar en este momento en la presentación y vamos a hacer un comentario de cada una de estas. Por ejemplo, garantiza el patrocinio letrado para personas de escasos recursos económicos y esto lo vemos desarrollado a partir de los artículos 47, 44, 47 y 49.4 del CPA. En síntesis, la norma lo que establece es el derecho de las personas que tengan una situación de escasos recursos económicos o se encuentren también en una condición de vulnerabilidad a que se le brinde el acceso a la justicia por medio de los servicios que brinda la defensa pública o la unidad agraria de la defensa pública. Esto en realidad, como cité, no es novedoso, pero lo menciono principalmente porque es una forma de inclusión e integración de las partes al proceso, especialmente para personas de escasos recursos. La defensa pública, de por sí ya desde hace muchos años, ha venido también operando a lo largo y ancho del país y, si no me equivoco, en cada zona en donde existe un juzgado hay una persona defensora pública que está atendiendo a estos grupos poblacionales y que, bueno, reflejan también una labor importante para el ejercicio de la defensa técnica. También la gratuidad en el proceso agrario, que aunque está ahorita también en la ley de la jurisdicción agraria y no resulta ser una novedad, bueno, el código mantiene esa gratuidad en el proceso agrario a partir del artículo 50, donde establece, bueno, que el proceso agrario se rige bajo estas reglas de gratuidad. Lo que pasa es que, bueno, esto aplicaba mucho, por ejemplo, para la aportación de copias, cuando éramos juzgados con expedientes físicos, pero ahora, bueno, somos juzgados con expedientes electrónicos y por ahí ya no es necesario al menos la incorporación de copias, pero sí mantiene, por ejemplo, la exoneración de timbres para lo que es la presentación de demandas y gestiones en esta jurisdicción. También está la aplicación de normativa indígena por parte del tribunal. El artículo 48, inciso 10, ya ahora sí, bueno, es una novedad desde el punto de vista de regulación normativa, porque ya habían otras disposiciones, principalmente políticas institucionales y también convenciones como por ejemplo la Convención de Poblaciones Indígenas emitido por la OEA y también el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en donde establece que los estados deben de aplicar el derecho consuetudinario a las poblaciones indígenas y en los conflictos en donde estos se encuentren inmersos, y así ha sido al menos la línea que el Tribunal Agrario ha venido estableciendo desde hace muchos años al momento de resolver los casos. En este caso o en esta situación del artículo 48, inciso 10, ahora sí ya hay una norma que establece el deber de los tribunales de aplicar al menos esta normativa, que ya se venía haciendo, pero bueno, hay una, se establece una norma ahora sí, este deber de los tribunales. También la aplicación de medidas alternas, que el artículo 48, inciso 9, lo establece también como una medida de carácter general. Podemos también aplicarla para estos grupos vulnerables. De hecho, bueno, me voy a adelantar un poco, ahorita lo vamos a ver, pero hay una norma del Código Procesal Agrario, si no me equivoco, es el artículo 221, en donde establece también la conciliación para conflictos en donde intervengan personas indígenas y establece unas reglas que deben de ser tomadas en cuenta por el juzgado, por el juez o la jueza al momento de llevar a cabo estas conciliaciones. Es decir, debe tomarse también, bueno, el contexto poblacional, debe tomarse, bueno, la cultura, deben aplicarse el derecho consuetudinario y de ser necesario, bueno, traer peritajes culturales para tener una mayor visión de la cosmovisión de estas poblaciones indígenas, especialmente en los conflictos que tienen y que son sometidos a estrados judiciales. El principio de itinerancia también es otra forma de inclusión al proceso y bueno, es ese desplazamiento que tiene el juez o la jueza al lugar de los hechos para realizar las audiencias in situ y de esa forma, bueno, dar ese acercamiento
a las partes y principalmente con el conflicto de primera mano. Esto está establecido en algunos artículos, acá están el 52, el 65, el 125 y el 124. También, bueno, el código incorpora un capítulo que es muy novedoso y son disposiciones especiales para lo que son los desahucios administrativos. Y aunque, bueno, el capítulo va referido a algo ajeno a lo judicial, sí hay algunos artículos que nos inciden en la tramitación del quehacer judicial agrario, por ejemplo, al momento de dictar medidas cautelares. Pero bueno, especialmente en este capítulo se establece en el artículo 57 las condiciones que deben de ser tomadas en cuenta por el Ministerio de Seguridad Pública y a través del Departamento de Desalojos cuando vayan a hacer un lanzamiento administrativo para poblaciones vulnerables, es decir, si es necesario la extensión del plazo de lanzamiento y si es necesario también adoptar otra serie de medidas. Pero investigando un poco sobre este tema y sobre esta disposición normativa, si leemos ahorita el reglamento de desalojos administrativos, se establece también ya de por sí las medidas que deben de atenderse cuando se van a hacer lanzamientos administrativos de personas con una condición social especial. De hecho, así lo establece el reglamento y hay un decreto específico para aplicar lanzamientos administrativos a estos grupos poblacionales que tienen una situación social vulnerable. Pero el artículo 57 también lo plasma, le da ahora sí también una regulación de carácter normativo y procesal que debemos de tomar en cuenta para estos efectos y que, bueno, es importante también visualizarlo. También tenemos la traducción de resoluciones y actuaciones para personas indígenas y personas que no comprendan el idioma español. Esto, bueno, ya es parte de las reglas de acceso a la justicia para estas poblaciones que están establecidas y el código, bueno, lo viene ahora sí a materializar en una norma en donde, bueno, los juzgados que atienden estas poblaciones deben de tomarlo en cuenta a partir de la lectura de este artículo 59 del Código Procesal Agrario. Siguiente. También lo que son la presentación de escritos deben de ser, bueno, deben de adecuarse a los requerimientos de los grupos vulnerables. Esto es un concepto bastante abierto y vamos a ver en la práctica también cómo se va a ir desarrollando, pero el artículo 67 también hace mención a que los juzgados o los jueces y juezas que estamos en el trámite debamos de tomar las particularidades del grupo vulnerable a la hora de que presenten sus escritos. Entonces, bueno, es un aspecto importante que también incorpora una regla de inclusión. También el nombramiento de personas intérprete en condiciones y declaraciones en condiciones especiales, es decir, si hay una persona con alguna discapacidad auditiva que deba de ser, bueno, pues contarse con alguna persona que nos ayude con lo que es el lenguaje de señas. Entonces, las partes tienen el deber de informarlo al juzgado para que el juzgado tome todas las acciones. Yo creo que eso es importante al menos visualizarlo porque a veces uno llega ya a la audiencia del juicio y resulta que en el sitio nos enteramos que la parte tiene un problema, por ejemplo, de escucha o que un testigo, una testigo. Entonces, esto, por supuesto, genera la suspensión de la audiencia o la suspensión de la prueba y, por supuesto, genera también un retraso en la agenda del despacho porque hay que darle una reprogramación mientras se hace todo el trámite de nombramiento de una persona intérprete o traductora también. Esto aplica también en el caso de personas indígenas o también cuando las personas tengan alguna limitación idiomática también. Este artículo 221 fue el que ya yo mencioné ahorita sobre las situaciones que deben de ser tomadas en cuenta cuando se va a dar la aplicación de una medida alterna en donde participa una persona indígena. También hay criterios especiales para la condenatoria en costas a personas que litigaron en la defensa pública o sean parte de una asociación o comunidad indígena. Este artículo 233 establece que el tribunal al momento de pronunciarse en costas y si hace una condenatoria debe tomar en cuenta estos supuestos para determinar la condenatoria y de hecho establece un porcentaje que va de lo inferior al 5 y como máximo al 15%, que ya es una regla que está actualmente en la ley de la jurisdicción agraria y que ahora a partir de la reforma en el artículo 233 también se incorpora. Y también, bueno, que la sede de los tribunales, se tome en cuenta la sede de los tribunales con el fin de acercarse
a las distintas poblaciones y comunidades para garantizar su acceso. Esto está estipulado a partir del artículo 14 también del CPA. Siguiente. Como reflexiones finales, es importante tomar en cuenta que existe un compromiso por parte del sistema de administración de justicia de sensibilizar a la población judicial, que somos en este momento los encargados para resolver los conflictos a través de las personas juzgadoras, de entender que el proceso agrario en particular debe de tratarse con un compromiso, con una sensibilización y tomando en cuenta toda la normativa internacional de derechos humanos, así como las políticas institucionales y ahora estas normas que están establecidas en el Código Procesal Agrario, el sistema de administración de justicia, como baluarte constitucional establece la importancia de que se emita una resolución al caso y que esa resolución sea efectiva para lo que es el restablecimiento de derechos que han sido al menos menoscabados y que en la contienda judicial, bueno, existe una sentencia que va al menos propiciar la solución de ese asunto. Entonces, estas normas y este principio o este derecho de las partes de ser incluidas al proceso, de garantizar su efectividad y su participación, que está, es una norma clara que incide en todo el resto de normas procesales y que nosotros debemos de tomar en cuenta precisamente al momento de aplicarlas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Jason López, por tan excelente ponencia. Vamos a darle la palabra a la siguiente expositora. Quiero hacer la aclaración de que las preguntas, se va a hacer un bloquecito de preguntas al puro final. Son 3 personas que nos van a facilitar el día de hoy. Y entonces en este momento vamos a darle la palabra a doña Magda Díaz Bolaños con el tema cambios estructurales en el proceso agrario. Doña Magda es abogada con 33 años de ejercicio profesional, máster en Derecho y en Administración de Justicia, con enfoque sociológico, con énfasis, en justicia civil. Especialista por la Universidad de Costa Rica en Derecho Comercial y Agrario. Postitulada de la Universidad de Chile en Educación y Ciudadanía. En el Poder Judicial a la fecha es jueza de apelación del Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José. Es profesora universitaria, integrante del Consejo Directivo de la Escuela Judicial de Costa Rica y suplente del Consejo de la Judicatura. Además, forma parte de la Comisión de Género del Poder Judicial y es presidenta de la Asociación Costarricense de Juezas. Bienvenida, doña Magda. Muchas gracias, doña Flor. Un saludo muy atento a las personas juzgadoras que se encuentran presentes, al personal técnico que también nos acompaña, a las personas de la Procuraduría General de la República, abogados y abogadas litigantes, estudiantes, y les agradecemos mucho que tomen el tiempo y se interesen en este nuevo reto que tenemos, que es la implementación de un código procesal agrario con unas características importantes y iniciamos este ciclo de conferencias con un tema tan importante como el que exponía don Jason, y es cómo tenemos visiones que aunque tradicionalmente se han venido aplicando, sea por la integración de ley blanda o de diferentes documentos internacionales, por la sensibilidad que se va desarrollando con el paso de los años en esta disciplina, ciertamente tenemos el objetivo de presentarles a ustedes algunos de los aspectos más, digamos, elementales, acercarles un poco a este tema. También, bueno, mi agradecimiento para el Consejo Directivo de la Escuela Judicial, que se ha preocupado sobremanera por crear estos espacios y muchos otros, a la Escuela Judicial en cabeza de doña Rebeca Guardia y también de doña Flora Arroyo y de las personas gestoras, y por supuesto a la Comisión de Derecho Agrario, que también ha hecho su aporte para que esto sea posible. A mí me piden referirme a cambios estructurales del proceso agrario. Entonces, lo que yo voy a hacer en este tiempo asignado
es hacer una breve mirada, como un abrebocas para que ustedes tengan la posibilidad de tener una guía de estudio y puedan ya ir profundizando. Yo tomé estos 2 puntos del resumen legislativo, ahí tienen el link, donde se dice: esta ley introduce un modelo procesal prioritariamente oral que facilita el acceso real a la justicia y agiliza la respuesta de los tribunales a favor de los particulares en las materias que se relacionan o inciden sobre las actividades agrarias o agroambientales. Y por otra parte también nos dice que es un código integral que se basta a sí mismo sin necesidad de remitirse a otros cuerpos normativos. Entonces, yo he querido iniciar con esta visión de la persona legisladora en el sentido de que vamos a tener un modelo procesal prioritariamente oral. Ahorita vamos a ver qué es lo que tenemos con la Ley de Jurisdicción Agraria. Y por otra parte, una introducción de normas y de diferentes procesos que no estaban hasta el momento regulados, sino que teníamos que realmente recurrir a muchos cuerpos procesales, y eso en alguna medida pues exigía un grado de especialidad para las personas litigantes. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que cuando hablamos, cuando se expresa sin necesidad de remitirse a otros cuerpos legales, no significa del todo que vamos a utilizar alguna otra normativa según el artículo 7 del CPA. Rápidamente, y en lo que es objeto de esta disertación, vemos que lo que se sustenta en la Ley de Jurisdicción Agraria es en una verbalidad prevaleciendo la escritura. Y acá teníamos muchísimo más etapas para poder llegar a esas etapas, ¿verdad? Esos rasgos de verbalidad. Con el CPA vamos a tener a la oralidad como una regla fundamental. Hay muchísimas normas que lo apoyan, pero el artículo 4 inicia estableciendo esta regla. Luego, sobre los tipos de procesos, en la Ley de Jurisdicción Agraria únicamente estaba la ley de jurisdicción, el proceso ordinario y algunas otras normas generales del proceso, que entonces por la remisión del artículo 6, 26 y 79 había pues que recurrir al Código de Trabajo, al Código Procesal Civil, y esto en realidad, como les digo, pues obligaba muchísimo, ¿verdad?, a un estudio de, por ejemplo, de los criterios, de los precedentes del tribunal, de la jurisprudencia de la sala, pero en realidad ahora con el Código Procesal vamos a tener una suficiencia normativa, y cuando yo me refiero a suficiencia normativa, no es, como les decía al inicio, que es absoluto. Sí vamos a tener, por ejemplo, en el proceso sucesorio, hay más bien son unas reglas especiales. Lo que se aplica es el Código Procesal Civil, pero tenemos unas reglas especiales. Entonces, esta situación, pues, desde mi perspectiva, da una suficiencia, genera muchísimo orden, por decirlo en alguna medida, al momento de estar en un proceso. Y antes, ¿verdad?, que está relacionado con lo que les decía, pues teníamos supletoriamente la aplicación del Código de Trabajo y del Código Procesal Civil fundamentalmente. Sin embargo, vamos a ver que vamos a integrar, pero va a ser como en un grado muchísimo más tenue, y esto va a tener incidencia, por ejemplo, en materia recursiva. Por comentarles, a la fecha, en materia de cobro, aplicamos las reglas del Código Procesal Civil, pero entonces hay que, digamos, tener conocimiento que en materia recursiva se va a aplicar todo el capítulo, ¿verdad?, incluyendo lo que tiene recurso o no, que es diferente a cómo lo tenemos regulado en la Ley de Jurisdicción Agraria. Entonces, si bien es cierto el hecho de que exista un único tribunal agrario para todo el país, eso ha permitido tener unas líneas de precedentes bastante claras. Me parece que a partir
de estos cambios, digamos, de esa visión que tuvo la persona legisladora, entonces ahí podemos tener algo suficiente, pero les digo no excluyente, de aplicar en algunos casos normas, sobre todo el Código Procesal Civil. A alguien se le activó el micrófono por aquello que gusten revisar. Yo voy a comentarles ahora sobre los principales aspectos del proceso ordinario, que está en una única norma, que es el artículo 251. Y aquí vemos que se van a tramitar las pretensiones que carezcan de un procedimiento expreso. Vamos a ver dentro de estas peculiaridades que la demanda, las reconvenciones y contestaciones van a ser por escrito. Se va a tramitar el ordinario en 2 audiencias. Vamos a tener una preparatoria y una audiencia de juicio, según los artículos 188 y 190. Todo lo que indico ahí que no tiene referencia a alguna norma, todas las entendemos del CPA. Vamos a tener una sentencia que se va a emitir al concluir la audiencia de juicio, lo cual es no solamente algo importante, sino un gran reto en sí para la misma administración del despacho y para la judicatura, incluso para el acceso a la justicia. Eventualmente se permite que se difiere estableciendo determinados plazos de 5 o 22 días si son complejos. También hay digamos, una idea de que sea emitida en el lugar donde se realiza, en el lugar de los hechos. Sin embargo, pues tendremos que ver que existan condiciones, no sé, tan fácil algo que uno aprende, ¿verdad? Que la montaña no se lo vaya a tragar a uno. A veces para llegar al vehículo hay que caminar 2 horas y ya a las 2 de la tarde, pues ya es una hora donde uno definitivamente no debería estar como a 2 horas, sí, de un vehículo por digamos, por los peligros que pueda llevar. Entonces, estas situaciones con estos plazos, ahí quedan estipulados. Es un tema pues de debate en realidad, porque hay casos complejos, pero hay algunos casos de altísima complejidad. Entonces, ahí pues tendrá que analizarse, pero ciertamente así es como está regulado. Tenemos además la transcripción de la sentencia, que se debe realizar si las partes lo solicitan o si el tribunal lo estima necesario, porque estamos partiendo de una sentencia oral. Tenemos otra cosa importante para tomar en cuenta, que es el procedimiento simplificado. Doña Ruth me comentaba que esto también lo tienen en civil y que por lo menos ya observó un caso. Veremos acá hasta dónde podrían en algunas situaciones pues acudirse, que a mí me parece que esto sería un procedimiento que podría generar muchísima paz social, o sea, llegar a aquella finalidad tan importante que tiene el proceso, sobre todo, bueno, como lo señala el artículo 6 del Código, que es la efectividad del ordenamiento jurídico sustantivo y la solución del conflicto sometido a conocimiento. Entonces, esta situación a mí me parece que es muy importante. Tenemos 2 escenarios donde se puede utilizar este procedimiento simplificado. La primera es cuando las partes presentan conjuntamente la demanda y la contestación, renuncian al emplazamiento y solicitan se señale audiencia de juicio si hay prueba que practicar, o si ya han presentado, qué sé yo, se me ocurre toda la documental, no tenemos testimonial, no hay una prueba pericial que practicar. Entonces ahí ya se puede solicitar la emisión de la sentencia. La segunda opción es que al contestar la demanda o contrademanda se solicita emitir la sentencia si ya consta toda la prueba. Esta modalidad la encontramos en el numeral 112. Sobre el proceso sumario, vamos a ver una amplia lista que van a estar del artículo 252 al 278. Además, tenemos que sumar legislación especial. ¿Qué es lo que observamos dentro de las peculiaridades de los procesos sumarios?
bueno, vamos a tener demanda y contestación escritas, vamos a tener una audiencia única. Entonces, integrando el artículo 7 y sumando el 189 y el 190, vamos a entender que se van a concentrar, que van a reunirse en una sola audiencia todos los diferentes actos o actuaciones que indican estas dos normas para que sea más célere según la naturaleza misma del sumario. Tenemos también un plazo, se regula un plazo para el cumplimiento voluntario y vamos a leer los supuestos en el artículo 257 y también tenemos la conversión del proceso ordinario que a mí me parece que acorde con lo que decía don Jason podemos observar un interés grande a lo largo de muchísimas normas de generar ese acceso a la justicia de la economía procesal y, por ejemplo, se puede convertir, aunque sea una pretensión que deba ser debatida en proceso sumario, se puede acudir directamente según establece el 252 párrafo final, o bien si se da una sentencia desestimatoria del sumario, pues la parte actora puede hacerlo dentro de un plazo, del plazo estipulado de 5 días para poder convertir este proceso. Sobre la tipología, vamos a observar la que está, tenemos una lista en números apertos de interdictos, desahucios, tenemos algunos otros trámites realmente importantes, como en el inciso 13, ustedes podrán ver daños y perjuicios originados en infracciones de derechos de personas consumidoras cuando estén relacionados con actividad de producción de animales y vegetales. También los suscitados por el derecho de las personas obtentoras de variedades vegetales, por ejemplo. Y por supuesto tenemos el monitorio del dinerario, desahucios e interdictos. Rápidamente, como el tema de la charla es esos cambios estructurales, voy a proceder a comentarles los principales rasgos que nos presenta esta normativa. En el desahucio, ahí tienen, ¿verdad?, las normas del 256 al 264. Se va a dar por la terminación del contrato de arrendamiento, también para cesar la mera tolerancia. Tiene una regla muy importante para cultivos pendientes que antes, bueno, teníamos, hay algunas normas en el Código Civil, pero acá me parece que esto es absolutamente necesario de que se pueda definir dentro de este proceso y, por supuesto, la vía incidental para cobros de alquileres, gastos, etcétera, lo cual también permite que se pueda generar esa economía y reducir otro tipo de procesos y hacer más accesible la justicia. En materia de interdictos, bueno, tenemos los tradicionales del 265 al 271, el amparo, la restitución y la reposición de linderos. Me parece interesante las reglas para servidumbres y obligación de paso, que ustedes saben que esto en nuestra disciplina pues es bastante frecuente, y también unas reglas que deben de complementarse con lo que establece el Código Civil contra el anterior poseedor, pero que están sumamente claras en esta regulación. Luego tenemos la suspensión de obra nueva del 272 al 274, que vamos a emplear este sumario cuando hay amenaza de derechos de una persona propietaria o poseedora de un inmueble. Y a mí me parece acá lo importante de la obligatoriedad del reconocimiento judicial, que es una prueba relevante en este tipo, y por supuesto hay medidas cautelares que ahí mismo también quedan visualizadas. En el derribo, la construcción en mal estado, un árbol, o bien que sea una amenaza, y se regula lo del aprovechamiento y se remite a la autoridad administrativa, porque el criterio que ha prevalecido en el tribunal es que esto se puede resolver directamente cuando se analiza un sumario de derribo. Acá pues este punto queda ya zanjado y pues aclarado de cómo deben de proceder las partes.
Por otro lado, tenemos el monitorio dinerario, que en este, bueno, sabemos que se dice solo monitorio, pero en realidad, bueno, técnicamente es el monitorio dinerario, está regulado en una norma 279, que nos habla de la posibilidad del cobro de obligaciones dinerarias líquidas y exigibles. Y acá era lo que les comentaba, hay una aplicación supletoria del CPC, pero hay como mucha claridad. Están las normas especiales, por decirlo de esa manera, que se tienen que aplicar, porque hay, por ejemplo, en este 279, se dice, bueno, aplicamos esta normativa, el código, ¿verdad? Normativas especiales, cuando tenemos algunos cobros, por ejemplo, en café. Y acá, entonces, vemos cómo se regula y queda generando pues un marco de muchísima certeza de cómo se va a tramitar el sumario. Después tenemos disposiciones especiales para tutela del ambiente, que es una sistematización muy importante, que ahora doña Ruth Alpizar nos va a hablar de manera puntual sobre estas disposiciones, y están relacionadas con la biodiversidad cuando no medie un acto administrativo. Pues ahí tendremos más detalles de lo que nos va a indicar doña Ruth. El proceso sucesorio, ustedes saben que en la ley de jurisdicción agraria pues teníamos 2 o 3 normas que hablaba de los bienes mixtos y un tema de competencia, pero muy somero. Ahora el del 313 al 320, entonces vemos que hay una ampliación de competencias sobre bienes agrarios destinados al desarrollo rural y derechos derivados de estos. Entonces aquí es muy importante poder analizar cómo es cómo se va a llevar a cabo. Ahí hay algunas cosas pues que hay que afinar, sobre todo con los bienes mixtos. Va a incluir lo que ya tenemos a la fecha, los dotados, asignados o traspasados por el INDER u otra entidad del sector agrario que tenga limitaciones vencidas o no. Que pues aquí hay sobre todo un interés por el tema del desarrollo rural, y por eso es que interesa muchísimo que, aunque estén vencidas las limitaciones, entendemos que esto es parte de unos procesos de encadenamiento relevantes, así que no podríamos pensar que, aunque ya se venzan las limitaciones, eso no está inserto dentro de un proceso, sobre todo para impulsar aquellas zonas más deprimidas o con menos ventajas para poder desarrollarse. Vemos que como regla se puede tramitar en sede notarial, pero los dotados asignados o traspasados por el INDER u otras entidades no. A la fecha sí se puede hacer en vía notarial, pero ya con la entrada en vigor del CPA ya no se puede. ¿Qué peculiaridades tenemos? Como les decía, se aplican las reglas del Código Procesal Civil, salvo las especiales que tenemos en el CPA. Tenemos reglas especiales en medidas cautelares, sobre la acumulación, sobre el pago de créditos, la oportunidad para hacer este pago de créditos, sobre la venta anticipada de bienes perecederos, que este es un punto importantísimo, ¿verdad? O sea, no podemos tener ahí, no sé, toda una cosecha de bananos o de naranjas. Necesitamos pues rápidamente dar soluciones precisas para que las partes también tengan conocimiento de qué pueden hacer. Las reglas sobre bienes en posesión de terceras personas, que si bien es cierto, tenemos normas en el CPA, va a prevalecer lo acá regulado, en el CPC, pero va a regularse lo que está acá en el CPA. Hay unas pequeñas diferencias, pero en realidad entendemos que están ajustadas a la naturaleza agraria. Y después la autorización del INDER para la selección de persona beneficiaria o pago de mejoras, que eso pues a la fecha lo que tenemos es una regulación de la Ley de Tierras y Colonización,
unas normas en la ley INDER y por supuesto en los reglamentos internos. Acá lo que se procura es crear un escenario pues muchísimo más, digamos, menos disperso en ese punto, sino más centralizado y diríamos que actualizado. Sobre los procesos no contenciosos, vamos a tener una regulación del artículo 321 al 331 y vemos que tenemos una indicación de estos tipos de proceso con la aclaración, y ahí se los puse en negrita, porque sí se incluye la rectificación de medida, pero sabemos que es totalmente diferente a la información posesoria, aunque se puede utilizar el procedimiento. En el artículo 321 vamos a encontrar hasta el inciso, 6, pero ese o rectificación de medida, pues les indico que yo lo anoté para que nos quedara juntitos, pero no es literal de la norma. Sí, me parece que en esto tenemos como las reglas generales de la oposición fundada, pero esto, sobre todo el Tribunal Agrario ha trabajado desde hace muchísimos años unos precedentes sumamente claros respecto a cómo tiene que ser esa oposición. Y bueno, creo que existe ya como una madurez desde el punto de vista de la interpretación de las normas para ver esto que se establece en el artículo 323 de cómo tenemos que entender y cómo tiene que ensamblarse dentro del procedimiento. Por último, les hago unas referencias pues genéricas sobre las audiencias. Tenemos en realidad pues mucho camino andado desde el punto de vista del litigio y de las normas, ¿verdad? Empezamos con la reforma bueno, la de penal, pero esa por lo menos no está tan cercana para quienes estamos exclusivamente en materia agraria, pero sí la materia contenciosa administrativa, después la reforma civil, la reforma del Código de Trabajo. Entonces nos ha permitido poder acercarnos más a esta forma de procurar abreviar en alguna medida, hacer como más cortas esas etapas del proceso, cada una de ellas, de que pueda tener una concentración, dilatarlo menos. Entonces, tenemos reglas de audiencias del artículo 170 al 195 y acá podemos ver igual algunos aspectos que me parece que tienen como puntos en común, recordando pues que toda la normativa, por lo menos del Código Procesal Civil y la nuestra, ¿verdad? Tiene ese tronco común del código, de ese código uniforme. Vemos la concentración de los actos de audiencia que van a estar en el artículo 170, digamos, como puntualizando muy bien esa idea de que si se pueden hacer, que tienen que ser consecutivos, del tema de los recesos, si tienen que darse, o de las suspensiones. En eso vamos a tener como reglas muy claras. Va a regular la dirección de la audiencia en una norma, digamos, bastante extensa, de 7 incisos amplios, donde podemos ver desde cuando se preside, cuando es un tribunal unipersonal o colegiado, qué pasa con la ausencia de las partes, con el tema de la tardía, que pienso que, bueno, sobre la práctica también vamos a ir explorando cómo vamos terminando de interpretar cada uno de esos puntos. A mí me parece una norma bastante clarificante. Claro, tengo que reconocerles que a mí me gustan, como yo le digo a mis estudiantes de la universidad, a mí me gustan esas normas tipo receta, porque aunque no van a ser absolutas, sí nos guían mucho y genera un espacio de tranquilidad, de seguridad, de armonía en la audiencia. La multa por inasistencia injustificada a la audiencia, vemos que esto viene heredado, ¿verdad?, de la Ley de Jurisdicción Agraria. Prevé la audiencia en el lugar de los hechos. Por supuesto, tenemos la idea siempre
algo medular en el proceso agrario. Y bueno, igual vamos a ver, siempre se ha logrado debajo de árboles, de los carros, etcétera. Entonces creo que eso es algo muy importante. Luego se puede emitir una orden de ingreso forzoso a bienes ajenos. Eso tendremos que ver cómo lo vamos a articular, pero resulta una norma absolutamente necesaria. Luego incluimos también esta idea que está en el Código Procesal Civil de la persona abogada suplente. Tenemos que ver cómo articulamos y cómo logramos entender esto a la luz de la saturación de trabajo de la defensa pública. Fomenta la conciliación, que esto nunca ha estado escrito en ningún cuerpo agrario, pero ha sido un punto, diría yo, de inspiración del proceso. Y también tenemos varios tipos de audiencias. Vamos a tener la preparatoria y la de juicio, que esta básicamente la observamos en el proceso ordinario. Tenemos la única. Nos vemos pronto, si Dios quiere. Espero que no me duele más. Su Hailey. Mi amor, ahora le mando la foto. Ahora la foto para que... Se le activó el micrófono. Entonces, también tenemos la única, que como les decía, es una suma de las dos. Y después audiencias especiales, por ejemplo, en las tercerías o en las incidencias. En términos generales, yo les digo, esto es como los cambios estructurales generales. Es un gran reto lo que nosotros tenemos por delante, no solamente para el órgano judicial, sino también vemos para la defensa pública, para la Procuraduría, para el INDER y para todas las personas que van a intervenir en el proceso, pero dejándoles, digamos, ese buen sabor de boca que, a pesar de que ya tenemos en corriente legislativa algunas reformas, ciertamente es para remozar y lograr, después de tanto tiempo, tener unos cambios estructurales donde vamos a tener un proceso agrario muchísimo más seguro, certero, sobre todo, como les digo, permeado, lo que conversaba, lo que decía don Jason, tutelando, resguardando a las personas en condición de vulnerabilidad. También siempre en el corazón y la esencia del proceso, esa tutela de la empresa agraria, de la actividad. Y me parece que esa es la repercusión que nosotros tenemos en estos cambios estructurales del proceso. Así que muchísimas gracias. Y doña Flor, he sido puntual con el tiempo. Muchísimas gracias, doña Magda, exactamente. Y agradecemos su valiosa exposición. A continuación tendremos a la máster Ruth Alpizar Rodríguez, quien nos va a exponer sobre las novedades del nuevo Código Procesal Agrario que inciden en los conflictos ambientales. Ella es máster en Administración de Justicia en Materia Civil, especialista en Derecho Agrario y Ambiental, docente de la Escuela Judicial y de la Universidad de Costa Rica por más de 10 años, jueza suplente del Tribunal Agrario y jueza de primera instancia del Juzgado Agrario de Liberia por más de 20 años. Es jueza interina civil en tribunales colegiados de primera instancia por más de 2 años. Recibió en el 2020 el premio María Eugenia Vargas Solera a la excelencia en la judicatura, otorgado por sus pares a través de la Asociación Costarricense de la Judicatura. Y en el 2023 recibió de la Corte Suprema de Justicia el premio Fernando Coto Albán, designación que reconoce el ejercicio jurisdiccional probo, imparcial y preocupado por los requerimientos de justicia de la población. Entonces, le damos la palabra a doña Ruth. Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Es un honor estar hoy con ustedes y en vista de que ya deben estar un poquito cansados, no voy a ser tan protocolaria con los saludos. De verdad que es un honor tener a personas de diferentes ámbitos, especialmente a compañeros judiciales. Bueno, para ir abreviando, porque sé que están cansados por el tiempo, me correspondió el honor de compartir con ustedes algunas ideas sobre unas disposiciones que están contenidas en el capítulo 5 del título 12, casi nunca me aprendo de eso, pero para esta exposición lo hice, y que hemos llamado normas especiales para tramitar conflictos agrarios, o sea, procesos agrarios que sean de interés ambiental. En este espacio
que nos han dado hoy para conversar, vamos a tratar, bueno, primero de aclarar cuáles son los alcances de esas disposiciones, porque respeto, pero no comparto algunas interpretaciones que he visto de algunos compañeros que han hablado sobre el tema, litigantes y compañeros judiciales, que hablan de un proceso ambiental preferente. Me parece que haciendo una confusión con el título del primer artículo de este capítulo, porque no importa el título en sí, sino el contenido. Y lo que me preocupa es que he escuchado algunas observaciones dando a entender de que se reguló un proceso ambiental en el Código Procesal Agrario, y no es así desde mi punto de vista en función de lo que las normas dicen. Entonces vamos a hablar un poquito sobre cuál es el origen de este capítulo y cuáles son sus alcances. En segundo lugar, vamos a hablar de los tipos de conflictos que entonces en materia agraria requerirían o son aquellos en los que es pertinente aplicar esas disposiciones. Algunos ejemplos, ¿verdad? Porque por tiempo no podemos profundizar. Hablaremos también de cuál es la base de esta regulación, especialmente de algunos principios que están inmersos en estas normas, ¿verdad? Que son 9 normas básicamente. Y finalmente, algunas pinceladas, porque no podemos profundizar sobre lo que regulan cada uno de esos artículos. Bien, antes de continuar, y por lo que les aclaré al inicio, es importante recordar cuál es el concepto legal de ambiente, al menos en nuestro ordenamiento jurídico. Y esto porque si leemos doctrina y jurisprudencia de hace más de 40 años, el concepto que ahí se maneja no es el mismo que está desde finales del siglo pasado en los convenios internacionales y en la legislación, digamos, más reciente de hace 40 años. El concepto evolucionó de una concepción restrictiva, que es la que viene en esos manuales y libros de derecho ambiental de los años 70, donde básicamente se hablaba ni siquiera de ambiente, sino de recursos naturales, y lo que se veía era agua, aire, flora y fauna, ni siquiera hablábamos de biodiversidad y bosque, ¿verdad? Básicamente suelo y alguno que otro más. Esto evolucionó a raíz de la situación mundial, de los avances jurídicos en todo el mundo, y ya desde finales del siglo pasado, pues hablamos de un concepto amplio de ambiente que incluye no solamente estos recursos tradicionales, sino también aspectos sociales y culturales. Y esto lo quiero aclarar porque cuando hablamos de ambientes es algo sumamente amplio, muy amplio, y ninguna materia es capaz de decir que cubre todo, salvo tal vez el tema constitucional por sus particularidades. Haciendo esta reflexión, por ejemplo, cuando empezamos las capacitaciones de las personas juzgadoras hace varios años en el tema ambiental, nos pedían reforzar sus conocimientos en temas que tenían que ver con el agua, el aire, el suelo, el bosque, la vida silvestre, los recursos marinos, la energía, la minería, el patrimonio cultural y belleza escénica, que son recursos naturales, si ustedes lo quieren ver así. Yo los prefiero llamar recursos ambientales. Pero además de estos recursos, hay otros conceptos o factores que son igualmente importantes en el tema ambiental, que no son propiamente recursos, preferimos llamarlos elementos, como son la zona marítimo terrestre, el tema de la biodiversidad, que es un concepto muy amplio, y el ordenamiento territorial y la planificación urbana. Como ven, son demasiados tópicos, son muy amplios, implican muchas cuestiones, y lo agrario no tiene que ver con absolutamente todo, aunque varios de esos temas puedan tener alguna relación con la materia. Debido entonces a esta situación es que es importante aclarar que el Código Procesal Agrario solo regula procesos agrarios, no regula un proceso ambiental. El título 12, donde están incluidas las normas de las que les estamos hablando, se llama así: procesos de conocimiento, monitorios y especiales. Y cuando hablamos especiales, en realidad no es que estamos haciendo referencia a procesos especiales, sino que son los incidentes, que técnicamente no son procesos, son procedimientos, los incidentes y las tercerías, porque se dan dentro de un proceso, pero para efectos de orden y logística en el código se metieron ahí. Y el último capítulo de este título es el que estamos analizando, que se llama Disposiciones Especiales para la Tutela del Ambiente. En ninguna parte dice proceso especial ambiental. Es en realidad, son reglas que se tienen que aplicar en los procesos agrarios, prioritariamente en los ordinarios, porque fueron pensadas para ordinarios por el tipo de conflictos que se ven,
cuando esté de por medio un tema ambiental que sea competencia de la materia agraria. Y aquí resalto que no podemos analizar esta norma desvinculada del marco de competencia que nos dan los artículos 1 y 2 del Código Procesal Agrario. El 1 y 2 abren la puerta a la competencia de los tribunales agrarios. Y si ya nosotros tenemos esa competencia bien definida y el tema en conflicto se relaciona con el ambiente por afectar o por haberse afectado por una actividad agraria, entonces ahí sí tenemos que ir a ver las reglas del capítulo 15. ¿Por qué se incluyó estas disposiciones? Vamos a ver. Bueno, primero, porque lo ambiental es un eje transversal y así lo dispone el numeral 50 de la Constitución Política. Todos los ámbitos jurídicos, incluso fuera de lo jurídico, se ven afectados por el tema ambiental. Y eso no significa que agrario abarque todo lo que significa ambiente, ¿verdad? Ya vimos que es sumamente amplio y que solo nos va a interesar aquello que puede impactar en una actividad agraria o que se vea impactado por una actividad agraria en sentido amplio. Innegablemente, la base de ambas materias incluye seres vivos como son plantas y animales, ¿verdad? Y ecosistemas, lo cual es una relación que no podemos negar y que nos obliga a tener presente las reglas ambientales en los conflictos agrarios. Y también se incluyó porque lo ambiental sigue siendo una cenicienta en el mundo jurídico, o sea, hay mucha información, pero en realidad poco conocimiento y estudio, a pesar de que ya llevamos más de 30 años de estar desarrollando en las universidades y en los temarios de los diferentes capacitaciones y exámenes para los diferentes puestos en instituciones públicas esta materia. Pero aún así todavía es muy incipiente y bueno, creo que la mayoría de las universidades solamente se ve como un cuatrimestre o un semestre de materia ambiental, pues hacer algo sumamente amplio. Entonces, esta transversalidad de la materia ambiental hace que en materia agraria tengamos que ver cuál es su impacto con base en lo regulado en los artículos 1 y 2. Tener presente que la tutela de varios recursos o temas de interés para el ambiente van a ser importantes para los procesos agrarios siempre y cuando haya un impacto en relación con las actividades agrarias y además de acuerdo con esas disposiciones, nosotros no podemos abarcar temas que no nos correspondan. Por ejemplo, los casos que han pasado, me parece a mí, de contaminación por hidrocarburos en sedes urbanas. Recientemente en el país, el año pasado, este año creo, en San José y en Cartago. Esas contaminaciones afectaron localidades, centros de poblaciones. Eso no nos corresponde a los agrarios. Eso, si hay algún tema de interés privado, será competencia de los tribunales civiles y si hay alguna institución pública de por medio en sus funciones, posiblemente de los tribunales contenciosos administrativos. Pero si la contaminación se diera en una situación donde afectase un cultivo, por ejemplo, o una actividad ganadera, y también en zonas rurales para fincas de aptitud de naturaleza agraria, puede ser que entonces ahí sí nos corresponde a los tribunales agrarios tener competencia para conocer el. Esta relación innegable entonces entre lo agrario y lo ambiental debe tener entonces como norte que lo agrario no abarca todo lo ambiental, que lo ambiental es un eje transversal, que la relación entre agrario y ambiental es innegable porque la actividad agraria en los tiempos actuales no puede ir en contra del equilibrio ambiental, tiene que ser una actividad agraria sostenible, porque las actividades agrarias son fundamentales para la seguridad alimentaria, la industria, el turismo rural y el desarrollo sostenible, porque hay aspectos que comparten ambas disciplinas, como el hecho técnico, el hecho político, la importancia de los criterios científicos o técnicos, que obligan a tener regulaciones como basadas en disposiciones biológicas, climáticas, etc. Y finalmente, porque tenemos disposiciones legales específicas que así lo disponen. Y estas disposiciones legales no son recientes, no se originan porque el Código Procesal Agrario ni siquiera no incluye normas sustantivas, ¿verdad? Y las que vamos a ver son normas sustantivas, son normas que existen desde hace varias décadas. Y entre ellas de las principales, citamos la Ley de Fomento de la Producción Agropecuaria del año 87 y la Ley de Biodiversidad y de Uso, Manejo y Conservación del Suelo, dos leyes del año 98. Entonces ya tenemos varias décadas donde además de todo lo que la doctrina, la jurisprudencia ha ido explicando sobre la relación entre lo agrario y lo ambiental y los límites que hay en ambas materias,
tenemos además disposiciones que van también disponiendo cómo hay que ir manejando esa relación. Por eso, lo que se incluyó en el capítulo 5 no es ninguna novedad, no es algo extraordinario, no es algo nuevo. Lo que se hizo ahí fue simplemente sistematizar y ordenar para facilitar su estudio y aplicación de lo que ya existía incluso desde los años 90. Fue simplemente hacer como el resumen de lo que estaba en diversas leyes para que no lo olvidáramos, para que lo tuviéramos más presente y también de lo que se había dado en los últimos años en el país en relación con los conflictos ambientales y que era de interés para la materia agraria. Entonces, no hay nada extraordinario, no hay nada nuevo en lo que ahí estamos regulando, porque si ustedes hacen un estudio a profundidad van a ver que todo lo que ahí dice es lo que ya se está aplicando y lo que ya regía hace más de 10 años, porque este código, su redacción no es reciente, tampoco se modificó antes de su entrada en vigencia en la Asamblea Legislativa, tiene más, son del año 2005 al año 2010 que se redactaron esas normas, así que fue lo que había regido más o menos del año 90 al año 2010 en materia ambiental y que lo que hicimos fue aprovechar la oportunidad para hacerlo más fácil de aplicar y más fácil de estudiar, que no se nos olvidara a los litigantes y a las personas juzgadoras que era importante que cuando hablaran de derecho ambiental y tuvieran que resolver conflictos de derecho ambiental, estudiaran esas particularidades que iban a impactar los procesos. Esto, si ustedes lo quieren profundizar, lo pueden ir a analizar viendo la redacción del 282 de la Ley de Biodiversidad, que es, perdón, el artículo 108 de la Ley de Biodiversidad, que es literalmente la introducción del 282, que es la primera norma del capítulo 5. Si ustedes la leen, es exactamente la misma redacción. Y eso rige desde 1998. Y porque existiera esa norma, nunca se dijo que lo agrario iba a abarcar todo lo ambiental y que nos correspondía ver todos los temas ambientales. Siempre se interpretó que había límites que marcaban los artículos. En ese entonces, 1 y 2 de la Ley de Jurisdicción Agraria, todavía vigentes hasta dentro de unos días, y que de una manera más estructurada, dicen algunos, bueno, vamos a ver, se analizó, actualizó y ordenó en los artículos 1 y 2 del Código Procesal. Y el resto de las otras normas del capítulo 5, los otros 8 artículos, lo que hacen es desarrollar las reglas que estaban ya vigentes en convenios internacionales, en leyes locales de interés de lo ambiental y en la jurisprudencia que ya habíamos tenido en el país, que tenía que hacerse un gran esfuerzo para poder estudiar sobre cómo manejar los conflictos ambientales en vista de la escasez de normas que teníamos, sobre todo de orden procesal y especialmente la ejecución de las órdenes que se daban en procesos donde estaban de por medio temas ambientales, especialmente temas por daño ambiental. Varias de esas sentencias ya existían, eran muy claras, algunas importantes de la Sala Constitucional, otras de la Sala Primera, y una de ellas muy importante es la del caso de los Dos Pinos por la contaminación del río Siquiares en Alajuela, donde tenemos la sentencia que resolvió el amparo en el año 2001 y la sentencia de la ejecución de ese amparo que la emitió la Sala Primera en el año 2007. Esas son sentencias hito, ¿verdad? Que marcan un antes y un después en materia de reglas que influyen en el trámite de los procesos y especialmente en la forma en que se tienen que considerar las reglas del derecho ambiental a la hora de analizar los casos, emitir las sentencias y emitir los portantos de las sentencias. Entonces, se aprovechó ya todo ese material que teníamos que no estaba sistematizado y se trató de ordenar en un conjunto de normas que no fuera muy amplio, ahora que son 9 artículos de este capítulo. ¿Qué tipos de conflictos entonces son aquellos en los que vamos a tener que aplicar estas normas? Bueno, ya les adelanté que son básicamente ordinarios. Por un tema de política legislativa no se quiso poner expresamente que solo aplicaba para ordinarios porque no sabemos qué va a decir el legislador en adelante en otras leyes nuevas en un futuro, pero básicamente están pensadas para ordinarios porque es en tal tipo de proceso donde usualmente se discuten la mayoría de los conflictos agrarios de interés ambiental. Así que vamos a tener procesos en los cuales
podamos aplicarlas, por ejemplo, cuando se extiende por medio de fumigaciones aéreas que afecten cultivos agrarios o que por fumigar cultivos agrarios se afecten a otras bienes y personas, por quemas agrícolas, temas relacionados con contratos agroforestales, agricultura orgánica, construcción de represas y obras necesarias para ello, otro tipo de contaminación por agroquímicos, cría de animales, construcción, cierre y modificación de canales, apertura de servidumbres y caminos privados en zonas boscosas, alteración de cauces de río, aseguramiento de río de árboles, los derechos de propiedad intelectual moderna que innegablemente son de interés agrario, como los derechos comunitarios subgéneros, los derechos de la persona fitomejoradora y los derechos de la persona agricultora, la titulación de zonas boscosas o de terrenos que formen parte de dominio público agrario, especialmente relacionadas con áreas silvestres protegidas y otros más. La mayoría de estos temas se ven en procesos ordinarios y van a ser competencia de los tribunales agrarios cuando afecten un bien de naturaleza agraria o el desarrollo de la actividad agraria o cuando se origine un daño al ambiente a raíz de las actividades agrarias. De nuevo, no son normas que se puedan aplicar de forma aislada sin tener presente lo que dicen los artículos 1 y 2 del Código Procesal Agrario. ¿Cuáles principios están en la base de esta regulación? Bueno, principios ambientales hay muchísimos y la lista depende de quién la haga, ¿verdad? Pero hay dos que son básicos si se estudia el derecho ambiental y que además están reconocidos tanto por la doctrina, por la jurisprudencia y por la mayoría de los convenios y legislación local. Si ustedes leen los 9 artículos, pues van a ver que en todos ellos estos principios están inmersos, o sea, incluso algunos se mencionan expresamente. Y son el principio preventivo y el principio precautorio. Y con el principio preventivo también viene el principio que para mí es un corolario de él, ¿verdad? Quien contamina es responsable, que se conoce también con el nombre de quien contamina paga, que no es una autorización para contaminar, por el contrario, es un principio que bien entendido, bien interpretado, es absolutamente preventivo. Estos dos principios ya han sido bastante analizados por nuestra jurisprudencia, por la doctrina. Básicamente responden al carácter preventivo del derecho ambiental, que es una de sus características básicas, y el preventivo pues se aplica cuando hay certeza de la situación, de lo que va a suceder, ¿verdad? Y el precautorio cuando existe incerteza científica. Además, en estas normas se trató de diferenciar las reglas cuando hablábamos o estaba de por medio el daño ambiental colectivo o puro, así lo ha llamado la doctrina y la jurisprudencia de nuestro país también, del daño generado por temas o por afectación al ambiente que produce una afectación individual o particular, porque las reglas difieren y el daño colectivo puro responde a las reglas del derecho ambiental, mientras que el daño individual o particular por un tema relacionado con el ambiente responde normalmente a las reglas tradicionales que siempre hemos estudiado en temas de daños y perjuicios. Entonces, había que diferenciar el impacto que podía darse en la forma de resolver los conflictos ambientales en los procesos agrarios si se invocaban ambos daños o se invocaba solo uno de ellos. Y por eso está... Ruth, se apagó el micrófono. Sí, disculpe, doña Ruth, se le hace como un minutito, entonces para ver si nos puede ayudar repitiendo. Listo, no sé cómo se apagó. Ok. Y se salió sí. La presentación. Ok, vamos a volver a compartir entonces. ¿Listo? ¿Ahí la ven? Sí, señora. Ok. Del 283 al 290 van a ver que en la mayoría de ellos se hace una diferenciación cuando hablamos de colectivo o de individual, de daño ambiental colectivo o de daño ambiental individual. Bien, voy a tratar ya en estos últimos minutos de hacer algunas observaciones sobre los artículos de manera puntual. El 282, que se titula Proceso de Trámite Preferente, no es, como les dije, que crea un proceso ambiental, no, es que los procesos agrarios van a tener trámite preferente cuando nos corresponda conocerlos en función del 1 y el 2 y esté de por medio la tutela de un bien o de un elemento o de un recurso ambiental. La regla básica de esta norma es que hay que priorizar en la medida de lo posible el trámite de ese proceso, haciendo los plazos más breves, dándole
prioridad a la hora del señalamiento de las audiencias, dándole prioridad a la hora de emitir la sentencia. ¿Por qué esto? Porque sabemos que los temas ambientales son muy complejos, especialmente el tema de las pruebas. Entonces, si ya íbamos a tener una tardanza en los procesos por las pruebas, pues había que tratar de disminuir los otros plazos, los plazos de trámite usual para ver si acaso hacíamos que ese proceso no fuera tan largo. Pero esto tiene un tope, una realidad práctica, y es que va a depender del caso concreto. Habrá casos concretos donde no se va a poder hacer eso por la naturaleza misma del conflicto, donde tal vez quisiéramos que la audiencia de juicio se señalará en 3 meses, pero resulta que el tipo de pruebas periciales que vamos a exigir duran 1 año. Y ahí no podemos hacer nada, que es una realidad que tenemos en materias que trabajan con seres vivos como son la agraria y la ambiental. Y hablo de plantas y de animales, ¿verdad? Y otras circunstancias que igualmente son complejas en el tema ambiental. El 283 regula lo que es la tutela cautelar, es muy importante en este tipo de conflictos, lo que son tutelas cautelares, ¿verdad? Que se diferencian de las medidas cautelares porque no hay la restricción de que tengan que ser en función de las pretensiones de la parte actora. Se trata de regular de una manera equilibrada el tema para evitar el abuso procesal y también evitar el abuso en el tema del auxilio de entidades y terceras personas. Eso tiene que ver con las características del derecho ambiental por la complejidad técnica, los costos elevados que hay para conseguir los informes y la escasez de recursos. En el 284 se regula algo que no es usual, porque por lo general los procesos se plantean cuando ya el daño existe. Sin embargo, es posible pensar en que en un futuro podamos tener procesos donde se pretenda evitar precisamente que exista o que surja el daño, y es por eso se habla de condena de adoptar acciones o omisiones preventivas. Recuerden que estas normas están pensadas para el futuro, con base en lo que ya tenemos, pero para el futuro, así que eventualmente puede ser que el día de mañana sea de mucha utilidad en algún tema, ¿verdad?, que sea de interés para la materia agraria. En el 285, condena por daño ambiental. En términos generales, se hace la diferenciación entre el daño ambiental colectivo, el daño individual, que usualmente es patrimonial, y está inmerso en esta regulación los principios de no regresión y de progresividad que son propios de la materia ambiental. En el 286 se habla de lo que es la condena indemnizatoria, que nunca puede priorizarse sobre la recomposición del ambiente. Recordemos que las características particulares del derecho ambiental hacen que las reglas tengan que ser diferentes a la hora de hacer condenas para enfrentar el daño ambiental. El 287 especifica cuál debe ser el destino a los recursos pecuniarios derivados de una condena indemnizatoria en materia de daño ambiental colectivo, que es básicamente la recomposición, y que no se pierdan en la caja única del Estado, sino que se destinen específicamente a reponer o a arreglar en la medida de lo posible la afectación por daño ambiental. El 288 habla del destino de la indemnización por daño patrimonial individual, que aquí sí rige la autonomía de la voluntad, porque aquí es una afectación privada y la parte verá qué va a hacer con ese dinero, no tiene por qué imponérsele reglas. Si ella lo quiere usar en arreglar lo que se le afectó, perfecto. Si lo quiere usar en otra cosa, pues ya eso es autonomía de la voluntad. En el 289 se habla de lo que es, de nuevo, algunos aspectos más del daño ambiental colectivo y reglas para facilitar la ejecución. Y finalmente, a una norma muy importante que no es, como les digo, que lo inventamos en materia agraria, no, ya esto estaba en las sentencias que han tratado casos importantes en materia de daño ambiental, tanto de la Sala Primera, la Sala Constitucional, y en la obligatoriedad de los tribunales y también de las personas litigantes, porque a ellas les toca pedirlo de forma correcta para que los tribunales lo puedan otorgar bien, de que haya una fiscalización de la condena. O sea, de lo que se ordenó tiene que ver alguien cómo se está ejecutando y que se ejecute bien. Evidentemente no podemos ser los tribunales, porque primero las personas juzgadoras no tenemos chance de estar viendo a ver cómo se está cumpliendo la orden. Y segundo, tampoco vamos a tener los conocimientos técnicos para ver si se está haciendo como se indicó, ¿verdad? Y por eso tienen que ser condenas muy precisas y condenas también muy claras para que no haya ninguna confusión.
Bien, esto es, en términos generales, una pincelada, ¿verdad?, del tema de las disposiciones especiales que se pueden aplicar en procesos agrarios cuando estén de por medio temas ambientales. Y bueno, espero de haber sido de ayuda con estas aclaraciones. Por supuesto, hay que estudiar más, son temas que hay que profundizar, pero bueno, ya estamos con la aplicación del código a escasas semanas y la idea pues es ir repasando estos temas para que no nos olvidemos de que existen y del por qué existen. Muchísimas gracias.